Boca del Chire está buenísima. Esta debe ser de las poquísimas playas de Venezuela donde siempre vas a tener la playa para ti solita. Vivir aquí es algo mágico. Todo Boca del Chire es mágico realmente. Y es un lugar único. Es la vida, es esto es vida. Valen de Viaje es una presentación de Polar Pilsen, Banesco, Shell Lubricantes Venezuela y Fulgor. Boca del Chire marca la entrada al oriente venezolano, en todo el límite entre los estados Miranda y Anzoátegui. Hay que andar despacio porque Boca del Chire siempre te sorprende. Miren la cantidad de aves que hay en esta laguna. Apenas empieza el Istmo, aparecen las posadas al lado izquierdo. Junto a la carretera, viendo la laguna, está la posada Pastora Beach, la primera que te recomiendo justo al entrar al Istmo. Vamos para adentro. Fíjate, apenas entras, aquí tienes toda esta vegetación que crece junto al mar. ¿Cuántas habitaciones tienes? 15 habitaciones, hay áreas de cocina común, tenemos esta piscina que tienes acá al frente con agua salada. Y como siempre, el mar. Y bueno, tratamos de sentir que las personas cuando vengan se sientan como en su casa. ¿Por qué tú quieres vivir en Boca del Chire? Porque es una maravilla, un paraíso. En Paradise Inn, las ixoras están dichosas con esta lluvia que cayó hoy. Aquí la señora se llama Yajaira Lares. Vamos a ver si anda por aquí. Mírala ahí, como quien sabe que llegamos. Hola. Yo vivo en Caracas, nací en Caracas, toda mi vida en Caracas, pero una vez que llegué aquí, pues me enamoré no solamente de mi proyecto, que es esta posada, sino también del pueblo de Boca del Chire. Así como dice el eslogan de nosotros, un lugar mágico, todo Boca del Chire es mágico realmente. Miren esta piscina que se abre aquí, insólita. Esa fue la idea de mi esposo, que en paz descanse, que fue el creador de todo esto, y pues a él le encantaban esas cosas así como sensacionales. Yo tengo nueve habitaciones para una capacidad de 32 personas. Yo tengo restaurante, tengo bar-restaurante, pues tenemos mesa de pool, un pasillo de hamacas, música permanente, bueno, y la mejor atención. Qué lástima que no podamos ver la cascada, pero los percances de luz son en todo el país. Y tú sabes qué es lo mejor, que a la orilla de esta playa hay un montón de posadas y todas dan al mar. Y encima es hiper recontra segura. Son las 2 de la mañana y tú puedes estar aquí afuera, feliz, caminando, pensando. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y es precisamente por eso que yo quiero entrar y enseñarte que esto es una posada, que es de un artista plástico, y bueno, no va a estar en perfectas condiciones, pero vamos a ver de qué se trata. Apenas entras, es notorio que aquí vive una artista plástica. Te da la bienvenida este Buda gigante. Y encima, esto no tiene muros. Puerta franca al mar. Y fíjate todos los detalles con estas botellas aquí y los jardines. Qué lástima que ella no está, porque seguramente es una conversación fascinante, curiosa. ¿Qué hace ella aquí metida? Yo juraba que esta era una mata de uva de playa, pero dicen aquí que es jicaco. Boca del Chire es lo que más se parece a la Venezuela de verdad. La tranquilidad, la paz, la libertad, el regocijo, y nosotros nos dedicamos justamente a brindar eso. Yo considero que los que están privados de libertad son los que tienen que estar dentro de los muros, los que están bloqueados, los que no merecen la vista al infinito son los que deben tener muros. El resto de los venezolanos, el resto de los ciudadanos no tenemos por qué estar privados de eso. Y eso es tan bello, ver el infinito del mar Caribe, eso no tiene precio de verdad. Estos 23 kilómetros de Istmo son otra cosa. En Boca del Chire
el índice delictivo descendió a su mínima expresión por conexión entre posaderos, vecinos, organismos policiales y la buena comunicación entre todos los que hacen vida en el Istmo Caribe. Ser posadero es mi pasión, realmente. No lo veo como un trabajo, a pesar de que genera recursos, a Dios gracias, no lo veo como un trabajo, lo veo como una pasión. ¿Cuántas habitaciones tiene Coquimbo? 11 para un aforo de unas 36 personas en familia. Regularmente un paquete horizontal, todo incluido, gran parte del día en el Mar Caribe, frente a los bohíos, un rato en la piscina, en las noches están libres y se llevan quizá una cornetica para escuchar música a un volumen moderado entre grupitos, hacen su vida bien bonita. Entramos a la posada Boca Beach, nos enteramos que sus dueños son de Eslovaquia, así que van y vienen. Pero aquí está el encargado. Estamos activos cerca de 20 habitaciones. Tenemos paquetes completos de todo incluido, solo desayuno o solo hospedaje, según la preferencia del cliente, donde ofrezco servicios de paseos en la laguna, de avistamiento de aves y donde recreamos a las personas también a lo que es la pesca. Por los diferentes puntos cardinales tenemos agua. Los flamencos que diariamente cuando me dirijo a mi trabajo veo, fue algo que me ancló aquí. Tenemos aves que solamente frecuentan en esta área de Boca Uchile y es un lugar único que lo hace en este caso los cerca de 23 kilómetros que tenemos del Istmo Caribe. Siempre es rico acercarse a la laguna de Unare para observar aves. Aquí habitan los flamencos, lentos, ocupados solo en comer. Las corocoras, que obtienen su intenso color gracias a la cantidad de camarones que se dan naturalmente en estas aguas de apenas 6 metros de profundidad. Su condición típica de humedal atrae a las aves que convierten la laguna de Unare en hogar para anidar y alimentarse. En el año 2008, Nela compró esta casita y empezó con su mini posada Son Yo Meus, siempre con la idea de que tuviera un espíritu brasilero. Desde allí, miren todas las reseñas que ha tenido Nela en estos años. Hoy, desafortunadamente, Nela no está, que me hubiera encantado verla, pero aquí está la encargada. Tenemos 20 habitaciones, un jacuzzi y una piscina en forma de guitarra. Y el paquete incluye 3 comidas. Tenemos bar, restaurante, masajes, un paseo de observación de aves que también realizamos. La posada Sol, Luna y Estrellas está aquí en Boca de Uchile desde 1998. Fue la primera posada que se hizo aquí, diseñada especialmente para ser posada por un arquitecto. Casi todas las demás han sido casas vacacionales convertidas en posadas. Y de verdad eso se nota. ¿Cuántas habitaciones estás ofreciendo tú ahorita? 9 habitaciones. Tenemos el servicio de restaurante, tenemos un paquete con 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, tenemos un paquete con 2 comidas, cena y desayuno, y un paquete con solo desayuno. Te alquilamos la posada para eventos, hacemos cumpleaños y bueno, hacemos fogata en la noche, obviamente, ponemos música de ambiente en la playa. Esto es Disney World en Venezuela ahora. Tú puedes salir a la playa a las 1, 2, 3 de la mañana a ver las estrellas. Lo hago yo todos los días. Vivir aquí es algo mágico. O sea, no te lo puedo describir. Es algo que yo por lo menos me siento conectado con la naturaleza, bendecido. O sea, un sitio donde tú realmente puedes descansar, ¿sabes? Donde el alma descansa, tienes paz, tienes tranquilidad. Lo más rico de Coco de Agua es Máximo, que es su dueño, porque él es un encanto. Gracias por ese halago. ¿Por qué te viniste tú para acá? Oye, mira, yo siempre había querido vivir frente al mar, pero me vine a vivir aquí hace 12 años. No me arrepiento. Sí, esa es la próxima pregunta. El hecho de que yo quisiera vivir frente al mar se conjugó con que tenía una casa frente al mar. Entonces dije, le saqué, como quien dice, mi modelo de negocio está asociado a mi modelo de vida. Entonces, bueno, yo lo que hago es abrir las puertas de mi casa para la gente que quiera venir para acá. Tengo 6 habitaciones,
Arriba y abajo tenemos una habitación que está diseñada para gente que tenga alguna discapacidad motriz más que todo. Atrás tenemos la maravilla de laguna que tenemos ahí atrás. Tiene garzas, tiene flamingos, tiene una cantidad de aves increíble y eso también es un adorno que tiene este espacio. No utilizo corbata. No utilizo traje, Ando siempre así. Ando siempre así, cuando me tengo que poner un pantalón me da calor en las piernas. O sea, vivo feliz acá. Es la vida, es esto es vida. Hasta los extraterrestres aprovechan este espacio privilegiado para mandar mensajes. Dicen que en esta casa vive una señora que se comunica con los extraterrestres. Se llama Vallita Rey. Yo quiero averiguar la historia para compartirla contigo. Suscríbete para que te enteres en lo que es. Hace como 30 años yo empecé a darme cuenta que yo movía la mano, o sea, algo se movía en mi mano. Empecé a pintar unos cuadros de personas, de espíritus. Después de eso decidí investigar, pero yo buscaba lo que me interesaba y me di cuenta que todo lo que me pasaba a mí le había pasado a otras personas. O sea que tú eras una medium. Yo soy medium. Un buen día estaba pintando y pinto una cara así ovalada y pinto un cuerpo y entonces pinto a Obor, un extraterrestre que él dice que él es un orador. Bueno, los extraterrestres tienen unos mensajes muy interesantes. Por ejemplo, hablan de las guerras termonucleares, hablan que estamos acabando con la Tierra, que ellos solamente pueden intervenir, no pueden intervenir en la Tierra, ese no es su cometido. Ellos lo que hacen es proteger que nosotros, los seres humanos, no destruyamos la Tierra. Soy un remitente para llevar los mensajes. Y sobre todo lo más importante para mí, no es la pintura, sino los mensajes. Después de esta historia, me lanzo a las aguas cálidas del Caribe donde jamás te tuyes. Un privilegio caminar desde todas las posadas y lanzarte al agua de una vez. No usas el carro más nunca y jamás te vas a tropezar con nadie. El agua es marrón porque la arena se revuelve, pero es pulcra. Reconozco que estoy impactadísima. Muchísimo me habían hablado de la posada Santorini. Pues tienen hasta canchas de pádel, ¿qué tal? Miren este super salón. Esta posada, la casa tiene aproximadamente 8 años y está funcionando como posada desde hace 3, 4 años aproximadamente. 15 habitaciones. Sí. Pero es que además tienen una granja de contacto. Hasta aquí nos trajo Johnny. ¿Cuál es la idea de esta granja, Johnny? Bueno, la idea de esta granja es que la gente, los huéspedes que vengan a visitarnos, tengan un contacto con los animales. Hacemos queso de cabra, el de cabra y el de vaca. Oro Verde es un clásico de Boca de Uchire al final del Istmo, casi entrando a la cerca. Y a mí me gustó muchísimo. Y quiero bastante a Heinz y a Yasmín, que no están aquí, pero yo te la voy a enseñar completica. Por aquí están todas las habitaciones. A mí me fascina este cují que está en toda la entrada, que hace como una casa. La vida es mejor en la playa. Y hay todo este camino que conduce al mar. Y aquí, frente a este mar, están todas las posadas de Boca de Uchire. Esta es la grandiosidad del Istmo Caribe. Este montón de posadas para que te quedes con el mar adelante y la laguna atrás. Este sitio sí me gusta. Yo creo que llegar a la última posada se merece un baño en este mar. Un baño de mar siempre otra cosa, ¿sabes? Es una felicidad. Ahora sí podemos seguir enseñando todo lo demás que tiene Boca de Uchire, porque es que Boca de Uchire de verdad está buenísimo.
Cuando ya no hay más posadas, empiezan los pueblos de pescadores, el Hatillo y la Cerca. Ojalá los visites, vale, porque aquí lo que hay es humanidad, pura venezolanidad, gente que trabaja fuerte y conoce su oficio. Miren todos los camarones que tienen aquí. ¿Qué? Cavas llenas y llenas de camarón. ¡Wow! ¿Cuántos kilos de camarón hay por ahí? Aquí ahorita, Ajá. como 150, 160 kilos. Nosotros le traemos el camarón y ellos lo procesan ahí, lo pelan y nosotros le pagamos a ellos por la pelada. ¡Wow! Mira la piscina llena de camarones. El camarón sin pelar, ¿en cuánto lo vendes? $3. ¿Y pelado? Pelado vale 4.5. Hace años pasamos por aquí y veníamos comentando, ¿te acuerdas la señora que hacía las arepas? Y aquí está la señora que hace las arepas. Me da gusto tanto verla otra vez. Ay, qué lindura. Y mírenme estas arepas. Miren esta maestría haciendo arepas. Vamos para adentro que su hijo está moliendo maíz. Aquí está él moliendo el maíz. ¿Cómo ha sido criar a tu hijo José Gregorio? Bueno, cónchale, ha sido tremendo. Me decían que lo más que iba a durar ellos por su condición eran 12 años o quizás menos. Pero bueno, un día se me murió en el Racetti y me arrodillé y le pedí a mi Dios que si se lo iba a llevar, que se lo llevara. Y si lo iba a dejar, que ya lo pusiera siquiera a descansar. Pechito, bueno, después que lo bauticé y eso, gracias a Dios, ahí está el muchachito. Eso es una bendición de Dios, de que por algo Dios los dejó en este mundo, ¿verdad? En la Cerca hay que ir de casa en casa a ver dónde están vendiendo camarones. Aquí conseguimos a Lili, mira, con las niñitas. ¿A cómo tienes los camarones? Ahorita está en 3. $3 el kilo. Sí, $3. Camarón de la Cerca, que sacan aquí mismo en el río Unare. Seguimos caminando por aquí, nos conseguimos a la señora Dalí. Mira tan bonita su casa, de colorinches. Adalí, ¿tienes camarones? Sí. Vamos para ver. Hay un robalo también de... ¿Y este pescado que está aquí? Este es el robalo, ajá. Mírame ese bicho. De eso es de lo que vive. De la pesca artesanal. Por toda la Cerca, pesca artesanal. Ese montón de canoas. Sí. Se las alquilamos, no, sino que se la como queriendo decir, se las emprestamos. La damos y las embarcaciones también, y ellos van y pescan, y lo que ellos pescan nos traen y nosotros se los compramos. Aquí están vendiendo lisa, así que vamos a averiguar. Ah, pero mira. Este que llaman malacho, macabí. Malacho, que este es el que se tritura. Porque Ajá, que se saca la boloña y uno come sabroso. Ajá, sí. Y aquello es la lisa. La lisa. Y allá está la jaiba, ¿ves? A ver. Qué alegría llegar aquí a la Cerca, a orillas del río Unare, para ver otra vez a mi amigo Claudio. ¿Para dónde vamos hoy? Bueno, recorremos parte de la laguna, observamos allí algunas aves y podemos pescar. Seguimos camino río arriba. ¿Y por el río podemos llegar hasta Clarines? Sí, por supuesto. ¿Ah, sí? Bueno, entonces vamos a darle. Ese es un plumaje, lo llamamos plumaje nupcial. O sea, que está buscando pareja, está buscando compañía. Garza blanca real. Tortuga zamorita, colmo grande. ¿Las corocoras a qué deben ese color? Se debe a su alimentación. Se alimentan mucho de cangrejos y camarones. Aquí sí es verdad que está todo el mundo sacando camarones. Está en neutral, lo que nos lleva la corriente. Y debe haber muchísimo porque está todo el mundo pescando.
Ya vamos a ver. Hay una época de camarones. Sí, cada etapa consiste en 3 meses de reproducción. Época de la mayor producción se encuentra entre los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, ya a finales de abril. Esa cerca se coloca para impedir que la producción que esté en la laguna se escape. Gracias a esa malla, de allí proviene el nombre de la población. Esa es una cerca y así se llama el pueblo, la cerca. A mí me cautiva ver a la gente en su faena. Son las 7:30 de la mañana y aquí está toda esta gente pescando porque ya queda así como lo último de la buena temporada aquí en la cerca, porque en lo que empiezan las lluvias se tienen que ir hacia otro lado. No me daba una vaina si no me bajaba. Ajá. Así que aquí voy a hablar con Pipo para ver qué es lo que es. ¿Cómo se pesca el camarón? Con la atarraya, por temporadas también. Agarramos aquí, recogemos esto que se llama el tiramano. Agarramos aquí, acomodamos aquí, cuadramos para tirar. Y para el agua que va a pescar. Ah, mira. Camarón y una lisa. Aquí y se está. le hace ese. Este es el camarón. Esta es la lisa. Ah, esta es la lisa. Macabí se llama. ¿A cómo venden el camarón? $5, $4. ¿Y la lisa? No, la lisa 30 bolívares a 25. Ustedes se dan cuenta, esa es la gente nuestra, esos son los venezolanos, por eso a mí me indigna cuando dicen que los venezolanos son flojos. Esta gente está aquí desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, nada más que lanza y otra vez, lanza y otra vez, lanza y otra vez, para que le paguen $5 por el kilo de camarón. Y ahora sí es verdad que entramos al río Unare, y ahí vamos. ¿Tú crees que Venezuela podría ser un país más fluvial? O sea, que nosotros tuviéramos los ríos como carreteras. Por supuesto, también puede ser. ¿Por qué no? Pues? Yo soy uno de los beneficiarios también. Este es un río contaminado. Tuve 2 años trabajando con el IBI. Tomábamos muestras y todo, cuestiones de pH y esas cuestiones. Y no salió contaminado. Ahorita nos dirigimos río arriba hasta llegar hasta Clarines. ¿Y eso lo hacían los españoles? Exactamente. Anteriormente, hace muchos años atrás, cuando este río era navegable, navegaban con barcos, enormes barcos, pues. Igualito que los españoles, llegaremos a Clarines. ¿A hacer qué? A rezar y a comer. Este programa continuará. Y si lo quieres ver, suscríbete de una vez, por caridad, para que lo veas. Bueno, la verdad es que el trayecto fueron como 2 horas y en carro son 15 minutos. Pero era la novedad, sentirnos como los españoles. Yo dormí. Bran y Edward también. Emilio se fajó a litigar desde su celular. Claudio estudió aves y José Gregorio observó el mundo sin inmutarse. A mí me encantó, porque total, soy la viajera del río.